Hola, bonita tardes a todos. En esta tarde mi amado y yo queríamos venir a contarles de las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestro hijo Yeshua. Yeshua David nació a sus 33 semanas de 7 meses. Estuvo en el hospital unos cuantos días. Ya luego nos los entregaron, estuvo en casa. Unos días después de haber nacido, tuvo un shock de asfixia. Le da a los bebés prematuros y luego de ese shock de asfixia comenzó lo que le llamamos nuestro testimonio. Cada mes que transcurría, él caía en hospitalizaciones, en intensivos, con problemas respiratorios. Todas sus hospitalizaciones fueron por problemas respiratorios. Hasta el día mayo 5 del 2016. Nosotros habíamos tomado la decisión de mudarnos al estado de Texas y echar hacia adelante nuestra familia. Pero llegó el día de mayo 5 del 2016. Solamente comenzó con una pequeña inflamación en su piecito. Se había acostado a dormir. Cuando despertó, ya se había corrido a su segundo piecito, así que lo tomé en mis brazos y llegué a sala de emergencias. Cuando estuvimos allí, llegó mi esposo, varias personas que les agradezco el haber estado allí con nosotros. Pero llegó el momento en que vino el médico y nos dijo: lo que el niño tiene está fuera del alcance de lo que nosotros podemos hacer en el hospital. Se han de poder imaginar cómo nos sentíamos mi esposo y yo. Pues era un hospital grande que contaba con sala de cirugía, sala de partos. Y cómo un hospital tan grande podía decirme que lo que tenía mi hijo estaba fuera del alcance de sus manos. Así que tomaron la decisión de trasladarlo en helicóptero al Children's Hospital, ubicado en Houston. Excelente hospital. Llegamos allá. Ya su inflamación se había corrido un poco más en su cuerpo. Cuando llegamos a sala de emergencia del Children's Hospital, estábamos esperando a ver qué era lo que el niño tenía. Pero mediante la noche, sus manos, sus brazos se habían hinchado más. Así que decidieron dejarme hospitalizada y pasarme al cuarto arriba. Transcurrían las horas. Ya estando arriba en el cuarto, viene el reumatólogo y más médicos a verificarlo. Y su boca estaba hinchada, tenía mal olor, pues la hinchazón se estaba expandiendo en todo su cuerpo. Ahí toman la decisión de enviarnos a intensivo y en menos de 24 horas nuestro hijo estaba entubado, pues sus órganos internos también estaban dejando de funcionar. No era tan solo el exterior, sino también era el interior. Transcurrieron los días y nuestro hijo estaba entubado. Nos hablaron de amputarle sus dedos por gangrena porque estaban muy inflamadas sus manos. Sus palpitaciones bajaron, tenían medicamentos para mantenerlo. En cierto momento vi cómo se desconectó y le tuvieron que dar CPR, resucitación, frente a mis ojos. Fue bien difícil, fue un proceso difícil para nosotros como matrimonio y como familia. Pero experimentamos en eso la gracia y el favor de Dios. Pasamos por el fuego, mas no nos quemamos. Y pasamos por el agua y no nos ahogamos. Porque siempre Dios estuvo y está con nosotros. El día de ayer, Yeshua ha seguido con su seguimiento, citas de seguimiento. Y para el día de ayer tenía pautada una operación. Llegamos al hospital. Cuando llegamos, para nuestra sorpresa, la operación no era ayer, se había pospuesto para el día 25 de julio. Ayer fue su cumpleaños, cumplía 4 años. Pues el día de ayer fue de orientación, llenar papeles y firmarlos, porque para la anestesia, ayer fue una preadmisión. Llenamos todo, firmamos todo, hicimos todo, dejando todo preparado para la operación que le esperaba
el día 25. Luego de eso fue a las 11:30. A las 2:30 de la tarde nos reunimos con los 3 médicos que iban a estar interviniendo a Yeshua. La operación se trataba de que él tiene un pequeño huequito en su tráquea y cuando come aspira un poco al pulmón. Así que el médico otorrinolaringólogo había tomado la decisión de poner una inyección que era un gel y le cubría esa área. Pues llegamos, se reúnen los 3 médicos, lo ve primero la gastroenteróloga, lo ve el neumólogo y lo ve el otorrinolaringólogo. Pues para nuestra sorpresa, entre ellos comienzan a hablar y nos dicen que habían tomado la decisión de no operarlo porque el niño se veía muy bien, solamente sus tratamientos de seguimiento. Así que para la gloria y honra de Dios, les decimos que no hay que operarlo. Con este testimonio queremos llegar a sus vidas y dejarles saber que Dios siempre, no importa las circunstancias que uno esté atravesando, Él siempre va a estar ahí. Aunque no lo podamos ver, aunque no entendamos los planes que Él tiene para nosotros, Él va a estar ahí. Amén. Fue un tiempo bien difícil para nosotros porque nosotros somos creyentes y ahí fue donde nuestra fe fue probada de muchas maneras. Ahí fue donde nosotros tuvimos que aprender a confiar en Dios. Nosotros estábamos en un estado donde no conocíamos a nadie y lo que conocíamos era meses de conocido que lo teníamos, y esas personas se convirtieron en nuestra familia en este tiempo porque todos nuestros familiares estaban fuera de Texas. Todos nuestros familiares se desesperaban porque estaban lejos de nosotros y no tenían la facilidad de poder venir a darnos la mano en este proceso tan difícil. Pero Dios sí estuvo, y sus oraciones y todas las personas que en cadena se unieron a orar por Yeshua, eso fue lo que provocó el milagro en su vida. Y fue bien difícil porque en medio del proceso que él estuvo en el Texas Children's Hospital, que es el hospital número 1 en el mundo de los niños, y en intensivo, obviamente al ser el hospital número 1, nosotros casos que veíamos eran niños que llegaban con condiciones críticas, que duraban horas de vida al lado de mi hijo. Entonces mi esposa y yo teníamos que ver cómo llegaban padres con el dolor de que sus hijos estaban enfermos y tenían que irse con el dolor que sus hijos habían muerto. Entonces ese panorama provocaba que nosotros tuviésemos desesperación porque los médicos no encontraban qué era lo que le sucedía a nuestro hijo. Nuestro hijo seguía empeorando en base a su condición, y llegó un momento de frustración donde yo salí de mi trabajo. Era bien ajetreante porque yo tenía que trabajar y salir de mi trabajo y tener que ir a Houston, y de Houston a mi casa son una hora y media, 2 horas. Y cuando llegué allá, un día mi esposa está sentada en el páncreas de Pico llorando y me dice: mi amor, tenemos que prepararnos porque creo que Yeshua se va a morir. Y cuando yo escuché eso, yo le dije: nada, yo creo en un Dios que no va a permitir que eso suceda. Yo creo en un Dios que en el 2016, que era el momento en el que estaba sucediendo, hace milagros. Yo creo en un Dios misericordioso. Y ese no es el caso de Yeshua. Yeshua no se va a morir. Yeshua no va a irse de nuestras manos. Dios tiene un propósito grande con él y lo va a cumplir. Mi esposa, llorando, afligida, me dice: yo no sé más qué hacer. Los médicos no saben qué es lo que le sucede. No saben por qué esa inflamación que sucede en su interior, qué es lo que está provocándola, sigue aumentando. Si sigue aumentando de esa manera, se le van a cerrar sus pulmones, no va a poder respirar. Y ahí es cuando se ve probada nuestra fe, porque son los momentos cruciales en los cuales uno tiene que dejar de pensar en lo que dicen los doctores o quitar nuestra visión en lo que dicen los doctores y poner nuestra confianza en el doctor de doctores, que es Jesús de Nazaret. Sí, nuestros ojos carnales estaban viendo
algo horrible, pero nuestros ojos espirituales, específicamente los de mi esposo, veían más allá y veían que la mano de Dios iba a obrar. Nosotros veíamos cómo sus riñones comenzaban a fallar, cómo sus pulmones comenzaron a fallar, cómo los médicos nos decían, no sabemos, no tenemos un diagnóstico, lo que tiene va más adelante de lo que nosotros podemos hacer. Fue un proceso bien difícil, estábamos solos, pero en medio de eso Dios nos enseñó a no depender de un hombre, a depender de Él, y a través de eso nos enseñó a nosotros como matrimonio, yo a depender de mi esposo y mi esposo a depender de mí. Entre los dos nos dábamos fuerza, nos dábamos aliento y salimos victoriosos, gracias a Dios. Sí. Pasamos la prueba. En el nombre de Papito En el Dios. nombre de Dios. Y queremos dar este testimonio porque hace años ya, hace 2 años de esa situación. Sí. 3 años ya. No, Los 2 años. van 2 años, y quería comentarles que cuando se cumplió el año de la situación, recibí una llamada de los médicos y recibí una carta de parte de ellos pidiéndome autorización para hacer un artículo, porque al sol de hoy aún no saben qué fue lo que le ocurrió a Yeshua. Aquí hay varias de lo que ellos pensaban que podía hacer, pero aún no tienen un diagnóstico certificado de qué fue lo que le ocurrió a Yeshua. Pero nosotros sí sabemos que fue la mano de Dios obrando en su vida, que lo rescató, que lo levantó, que le dio las fuerzas para seguir adelante, y que nos dio a nosotros la fe y las esperanzas para poder sobrepasar esa prueba. Y por eso nosotros en ese proceso acogimos una canción de Lenny Salcedo, que en ese momento fue de bendición para nosotros, Sí. porque nosotros ya no teníamos más doctores. Yeshua tenía un cuerpo de 20 y pico de doctores, tenía de todo tipo de doctores, y ellos se reunían, y hay fotos que van a estar viendo en medio de este video que reflejan todos los doctores y enfermeras que fueron parte de este proceso. Ya se habían acabado todos los doctores, pero nosotros teníamos el último, en quien pusimos nuestra confianza y quien dio el diagnóstico perfecto de qué era lo que tenía Yeshua. Y el diagnóstico perfecto era que necesitaba tener un milagro para glorificar su nombre. Sí. Amén. Así que queremos compartir con ustedes la que siempre Sí. cantábamos en medio de este proceso, y nos íbamos al piano del hospital. Pero hoy declarando que ya Dios hizo el milagro, y Sí. así como lo hizo en nosotros, lo puede hacer en su familia y en ustedes. Amén. Me dijeron que no había solución, que su caso era difícil, que esperara lo peor. Me dijeron que la ciencia se rindió, los pronósticos decían que su tiempo se acabó. Pero justo cuando un nudo en mi garganta estrangulaba mi esperanza, Lo visitó el doctor de los doctores, allegados a mi casa. El médico de los médicos está en tu habitación. El doctor de los doctores me ha devuelto la esperanza. El que lo sanó le dijo que podía continuar. El doctor de los doctores. Dios les bendiga.